Les voy a dar la semblanza de la maestra Josefina Larragoiti Oliver. Ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño desde hace 21 años. Ella es editora es editora, promotora cultural, es gestora de proyectos interdisciplinarios, diseñadora editorial e ilustradora. Es diseñadora gráfica con maestría en liderazgo por la Acción Humanitaria Internacional por la Universidad Hebraica y tiene estudios de maestría en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Impulsa proyectos de desarrollo social, educación y derechos humanos para las mujeres. Dirige la editorial independiente Editorial Resistencia, impulsando escritores e historietistas mexicanos interesados en los problemas sociales y culturales del país. Que se oye un ruido muy bueno. En su diseño, la gráfica, arte y la literatura son inseparables. Por 10 años ha editado el trabajo de defensores de derechos humanos, profesores rurales, académicos e investigadores enfocados en las comunidades originarias, la revitalización lingüística, las problemáticas del cambio climático y el respeto de usos y costumbres comunitarios, mediante la edición de libros infantiles trilingües. Dentro de su trabajo profesional ha diseñado más de 100 libros. Por lo tanto, le dejo la palabra a la maestra Larragoiti y su presentación, Ética y empatía en la práctica del diseño, un llamado a la acción y clave del reconocimiento hacia el otro. Adelante, maestra. Gracias, Laura. Gracias, buenas tardes también. Les doy gracias otra vez por estar aquí a esta hora y después de tantas horas de escuchar ponencias. Yo quería platicarles un poco de esta parte social del diseño que muchas veces se confunde, ¿sí? Muchas veces como diseñadores creemos que podemos cambiar el mundo a partir de la gráfica sin reconocer las problemáticas sociales y lo que el compromiso de trabajar con comunidades le lleva a un diseñador, ¿no? No es nada nuevo, está evidentemente de moda porque las urgencias sociales globales lo exigen. Hablar de los problemas sociales, de cómo podemos incidir de manera positiva para que la vida global fuera empática, fuera ética, fuera igualitaria, que es lo que persiguen todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Nosotros, como diseñadores gráficos, pareciera que no tenemos nada que hacer en esas áreas, ¿no? No podemos incidir en comunidades para mejorar la vida de las demás personas. Eso podría decir mucha gente. En el ámbito profesional, realmente al diseñador gráfico se le ve como algo que no es necesario, porque creo que no nos hemos dado el valor suficiente y estoy convencida de que tenemos más armas para destacar afuera profesionalmente que los que solamente son editores. Se los hablo desde mi experiencia profesional, ¿no? ¿Qué hacemos los diseñadores gráficos? Comunicamos, ¿sí? Y comunicamos para la gente. Un poco lo que estaban diciendo anteriormente. Proyectamos, pero proyectamos no para nosotros, proyectamos para otros. Todo lo que hagamos como diseñadores gráficos es para otros. ¿Sí? Si no reconocemos al otro con el que vamos a trabajar, evidentemente nuestro proyecto va a fracasar. Si partimos de nuestra idea de lo que creemos que es el mundo, un poco lo hablaban en la conferencia anterior, cada quien tenemos una idea del mundo, pero si estamos trabajando para modificar socialmente algo, tenemos que reconocer la visión del mundo del otro, ¿sí? Si yo me presento a una comunidad como alguien superior, estoy cerrando totalmente la comunicación, ¿sí? Entonces no voy a poder alcanzar el objetivo que yo quiera con un proyecto. Frascara, que es un estudioso del diseño, lo maneja, y lo maneja desde los 90 en este libro de diseño, ¿no? Para la gente, y habla específicamente de la exigencia que nos pide la gente a los profesionales del diseño para escucharlos, para saber qué es lo que ellos necesitan para que podamos incidir directamente en lo que ellos están buscando. Los ejemplos que van a ver son trabajos en comunidades que yo ya he aplicado directamente en las comunidades indígenas. ¿Qué tengo que hacer? Primero, respetar. Respetar quiere decir que tengo que acercarme a ellos.
No sé si saben que el decenio de las lenguas indígenas empezó el año pasado y terminará en 10 años. Muchísimos que no se fijaban en comunidades indígenas, en vulnerabilidades sociales, se están volteando a esa parte, pero lo ven como un beneficio económico, político, y las comunidades indígenas, a diferencia de lo que pensamos, son muy inteligentes, ¿no? Saben perfectamente, hablaban hace rato de los conocimientos ancestrales que se transmiten oralmente, de los conocimientos sobre la naturaleza que se transmiten ancestralmente, oralmente, y ellos lo tienen muy claro. Es gente muy inteligente, es gente culta en su manera, en su contexto, en su espacio de vida. Y nosotros llegamos con esta prepotencia del conocimiento de la escuela, de la academia, a quererles corregir la vida, ¿sí? Ellos ya no lo permiten. Hace 15 años, el Panel Internacional para el Cambio Climático, el IPCC, ya demandaba que volteáramos a ver el trabajo de las comunidades indígenas, porque ellas sí saben cómo vivir a partir de miles de desastres, marginaciones, vulnerabilidades a las que los tenemos sometidos las sociedades más desarrolladas, ¿no? A la que pertenecemos los que somos más privilegiados. Desafortunadamente en México hay más gente marginada que gente privilegiada, ¿no? ¿A qué voy con eso? Cuando yo empecé a recibir trabajos de mis alumnas de posgrado que querían incidir en problemas sociales a partir de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Como si fuera un dictado o una regla a seguir, me preocupé, ¿sí? Porque los objetivos de desarrollo sustentable, además de tener un diseño muy bonito y utilizar colores y tener palabras que parecieran fáciles de abordar, ¿no? Como migración, como pobreza, como agua. Entonces, ver yo que mis alumnas decían, bueno, sí, yo voy a llevar el problema de la migración, ¿no? Mi trabajo de tesis toca la migración. A ver, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo tocas la migración? Bueno, es que la persona con la que voy a trabajar vivía en la Ciudad de México y ahora vive en Tepoztlán. O no, o sea, no es que te cambies de lugar, es la migración de la gente que tiene migraciones forzadas, ¿no? Por fenómenos naturales, por guerras, por violencias, por el narcotráfico, lo que está pasando en nuestro país todo el tiempo, ¿no? Entonces empecé a pensar, pues que era importante hablar de esto, ¿no? Los ODS son parte de unos, bueno, recomendaciones que da la ONU. No sé si vieron que hace unos días renunció un alto funcionario de la ONU, ¿no? Está preocupado por los problemas de Palestina y Israel porque los derechos humanos están vulnerados totalmente sobre los palestinos y a nadie le importa, ¿no? Y la ONU no lo puede parar. Entonces, la ONU da recomendaciones, no dicta, no dice lo que uno tiene que hacer. Recomienda cómo podríamos mejorar el mundo. No es para que no pensemos que no podemos, yo creo que sí podemos. Los diseñadores sí podemos incidir socialmente en proyectos, pero hay que estar muy claros en que, por ejemplo, no podríamos meternos en del hambre cero, ¿no? O sea, como un diseñador gráfico va a lograr que en el mundo se acabe el hambre, ¿no? Hay que tener como muy claros nuestros límites, pero tenemos mucho poder, tenemos el poder de la comunicación, ¿sí? Y como comunicamos, podemos generar proyectos educativos, ¿sí? ¿Qué nos va a exigir tener una incidencia en proyectos educativos? Pues que conozcamos todos los ODS, ¿no? Que conozcamos las problemáticas y principalmente que conozcamos a las comunidades vulnerables en las que vamos a incidir. Los ODS no son para gente que tiene vidas privilegiadas. No quiere decir que no sea para partes urbanas, porque en las partes urbanas hay gente muy vulnerada y que vive muy mal. Ahí podríamos incidir, pero básicamente están dirigidos a las poblaciones menos favorecidas globalmente, a la gente que tiene muchísimos problemas para sobrevivir y que, como vemos, suena como a utopía, pero bueno, qué bueno que existe la ONU y que todavía existe esperanza de que podamos hacer algo para que el mundo pueda mejorar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Podríamos tener el foco del ODS 4, que es la educación, y nosotros que somos profesionales de la comunicación, ¿podemos incidir en la educación? Sí, y con mucha investigación, por supuesto, de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Entonces,
puedo tomar todos los demás, el agua, ¿no? El hambre, la electricidad, las energías limpias, estas cosas, estudiar, por supuesto, que nos exigiría, pues, involucrarnos más en los temas y estudiar, salirnos un poco de solamente lo creativo, solamente la proyección creativa, involucrarnos socialmente en las problemáticas y poder incidir. Esos libros que ustedes ven son de un proyecto que yo empecé hace 10 años de intervención de visibilización lingüística. Mucha gente se atreve a decir que están revitalizando las lenguas indígenas, ¿no? Porque hacen libros. No las revitalizamos, ni siquiera sabemos hablar la lengua indígena, ¿no? Pero ¿qué pasó? Para que yo pudiera incidir socialmente con mis proyectos desde mi formación como diseñadora gráfica, tengo dos opciones. Utilizo una red interdisciplinaria o estudio. En mi caso, yo sí estudié precisamente la maestría en estudios mesoamericanos para involucrarme más en la cultura indígena y poder atreverme a proyectar, como les decía en la anterior, unos libros para las comunidades indígenas, ¿no? Que sirvieran a las comunidades urbanas. Ese era en un principio. La otra cosa es que el mismo proyecto me llevó a una red interdisciplinaria, ¿no? Traductores, antropólogos, etnólogos, lingüistas, todo lo que mi proyecto demandaba. Frascara tiene en su libro del diseño diseño para la gente, dice que habla de 4 disciplinas. Dice que el diseñador tiene que trabajar con psicólogos, antropólogos, con los que hacen la comercialización, por supuesto, porque el diseño se hace para venderse, y no me acuerdo del otro, es psicólogo, antropólogo, bueno, no recuerdo, pero bueno, esto para decirles que no, o sea, realmente, en mi experiencia con trabajo con comunidades indígenas, el proyecto mismo demanda con qué especialista voy a trabajar, ¿sí? En este caso sí, son lingüistas, que no los menciona Frascara en su libro, ¿no? Él se ve solamente en la parte, en sociólogos es el cuarto, ¿no? La parte antropológica del hombre. Pero en mi proyecto, pues tuve que hablar con los sabios de las comunidades indígenas, los que sí manejan las lenguas indígenas, como este hombre que ustedes ven, que hicimos un libro sobre su vivencia. Él es un chamán otomí que hace figuras de papel de colores y con eso cura a la gente. Es interesante. La segunda cosa que tuve que hacer fue trabajar con investigadores, antropólogos especialistas de la UNAM, pero que aceptaran que sus investigaciones, ¿no?, que tenían una información dura, se bajaran al nivel de un niño, ¿no? Y traducir todo su conocimiento a que la población infantil y después nosotros, la población común, entendiéramos su manera de ver el mundo, que es lo que hemos estado haciendo. Yo no puedo inventar cómo viven ellos. Ha sido muy interesante porque, por ejemplo, el profesor Mije, Óscar Martínez, aparte que es músico, es profesor, hace sus propios materiales educativos. Ahí hay muchísimo trabajo para los diseñadores gráficos. Ellos están haciendo sus materiales, pero no para que vayamos a venderles nuestros libros con sus materiales educativos, sino para enseñarlos, ¿sí?, para instalar capacidades de conocimiento en las comunidades indígenas y que ellos puedan hacer sus propios materiales, pero profesionalmente, ¿sí? No sé si entienden cuál sería la diferencia entre yo voy a una escuela, a Lolinca, y les digo, a ver, ¿de qué vas a dar clases este semestre? Y entonces yo hago un libro, pues lo que hacen las editoriales grandes, ¿no? Hacen los libros de texto para secundaria, para primaria, y luego van a las escuelas y se los venden, ¿sí? Esto no podríamos hacerlo en una comunidad indígena. Primero, porque no piensan como nosotros, porque no viven como nosotros, porque tienen muchas limitantes, desde no internet, no electricidad, no aparatos eléctricos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si quiero ser un diseñador que incida socialmente, educativamente en esas comunidades? Lo que voy a hacer, ya se fue, es ir a la comunidad, hacer una intervención social y lograr que esa comunidad sea autosuficiente y produzca sus libros, pero profesionalmente, ¿sí? Dejar capacidad instalada y después irme, ¿sí? No voy a quedarme ahí, no voy a ser su representante, no los estoy salvando. Solamente estoy
compartiendo mi capacidad de conocimiento como diseñador o como artista para que ellos puedan seguir adelante y se puedan insertar poco a poco socialmente o tengan capacidad económica. Parece que no es posible, pero sí lo es. Ahorita, hay otro ejemplo que yo estoy trabajando ahorita. Estos libros en lenguas me han llevado a involucrarme más en problemáticas sociales de comunidades indígenas. Si ustedes lo iniciaran, les pasaría lo mismo, ¿sí? Ya el diseñador gráfico que hace dibujitos o que hace libros o que hace... hay muchísimos investigadores ahí haciendo documentales que luego vienen y se los proyectan, pero jamás regresan a las comunidades ni retribuyen nada, ¿no? Eso ya no es necesario. Uno empieza a involucrarse y ve pues las problemáticas. Por ejemplo, mi tesis ahora en la segunda maestría que tuve que hacer en cuanto yo me iba involucrando más en los temas sociales fue la de la acción humanitaria internacional. ¿Para qué? Porque la problemática que yo descubrí después fue esta de las energías limpias, ¿no? Estas energías limpias que nos vende todo el mundo como que son la panacea, como que la tecnocracia, la tecnología va a rescatar al mundo, sí, mientras mata a otra parte del mundo, ¿no? Y como nosotros todo lo vemos desde lo que nos dice la televisión, las redes sociales, lo inmediato, la cantidad de información que nos llega y nos dicen que las eólicas van a salvar el mundo y no la creemos, ¿no? Hasta que vamos a la comunidad donde instalaron las eólicas y vimos cómo despojan a la gente, cómo la tierra es infértil, cómo los pueblos viven en la miseria, y entonces cambia la perspectiva. Hay una parte en Frascara que quiero rescatar ahorita que dice cómo yo puedo incidir socialmente con mi diseño, problematizando mi proyecto, ¿sí? En la anterior hablaban de proyectar. Para proyectar socialmente tengo que problematizar lo que yo quiero hacer, ¿sí? ¿Cómo? Muy fácil. Voy a ver cuál es el problema, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, y entonces sí dicto mis objetivos para ver cómo puedo ayudar a esta gente. Yo hice toda una investigación en Santo Domingo Ingenio, en Oaxaca, y claro, es horrible. Dormí hasta en un campo eólico, es así tipo película de Mad Max, ¿no? Ruidos, focos rojos, cero casas, porque uno de mis amigos no quiso vender su terreno, entonces en medio de un campo eólico de miles eólicas está su ranchito y ahí dormimos, ¿no? Fue muy interesante, pero es terrible, es terrible lo que están haciendo con esas comunidades. Entonces, ¿para qué va todo esto? Yo hice todo un análisis de las problemáticas, pero no puedo ponerles un hospital, no puedo acabar con sus problemas de salud, que se están quedando calvos, que si hay cáncer, que lo que está pasando. ¿Qué puedo hacer como diseñadora gráfica? Incidir en la educación, es lo único que puedo hacer. Entonces, que aprendamos a tener como los límites desde nuestra disciplina, y si avanza nuestro proyecto, pues sí, tomar en cuenta gente más especialista en los otros temas, y si logramos que les pongan un hospital, qué bueno, ¿no? Entonces yo me quedé con la parte de la educación, hice un trabajo de campo. Entonces el trabajo social del diseñador gráfico no es posible sin el trabajo de campo, ¿sí? No es posible sin la empatía y sin el reconocimiento de la otra parte, de la comunidad, del otro, ¿sí? Porque el otro no me va a ver como igual. Entonces, pero sí tengo que trabajar con él como comunidad. Tengo que lograr, y se puede, sí se puede, depende de lo que ustedes estén buscando con ellos. Entonces, ustedes pueden ver el panteón y atrás, así, esos no son cruces, son las eólicas. Volteen para donde volteen son las eólicas, ¿no? Entonces, les decía yo, ¿para qué sirvió mi primer inicio de incidencia social con la visibilización de lenguas indígenas? Pues para acercarme a las comunidades, ¿no? Ayudarlos a tener pues esta identidad, a hacerlos reconocer que su saber es su saber y no lo tenemos los demás. Y a partir de eso y de que empecé a trabajar la otra problemática social mucho más profunda, surgieron estas jornadas educativas medioambientales, que es lo que vamos a implementar ahorita en Santo Domingo Ingenio, a partir de libros, también trilingües, allá hablan zapoteco, todos los libros en lengua indígena están en lengua indígena, inglés y español. Han trascendido ya, están en todas las universidades, hemos dado conferencias ya en otros países,
Es un proyecto que ha avanzado muchísimo con académicos, con gente indígena, con traductores, y ha derivado ya en obras de teatro. O sea, ha tenido como diseñadora gráfica, este proyecto ha tenido una buena incidencia en las partes no vulneradas y hemos recuperado mucho dinero, eso también, ¿no? Entonces, no estoy haciendo servicio social porque el gobierno me está dando dinero, ¿no? Sí iniciamos un proyecto con toda la intención de comercializar, se comercializó, ha redituado todo, pero además ha tenido una incidencia social importante sin depender del gobierno. Este es otro error. O sea, creemos los diseñadores que nos tenemos que ganar una beca, ¿no? Que nos tenemos que ganar algún concurso de lo que ofrece el gobierno para poder incidir socialmente. Y no es cierto. Tenemos la capacidad suficiente de generar proyectos que nos den recursos para incidir socialmente. Eso sería como lo ideal, lo que pudiéramos alcanzar. Entonces, para la gente como nosotros hemos logrado incidir directamente en la comunidad, pero también impactar a la sociedad urbana. Y nuestros libros además tienen realidad aumentada, que o sea, el mismo proyecto va dirigiendo al diseñador hacia dónde, ¿no? Entonces, la realidad aumentada les ha dado un impacto impresionante para las zonas urbanas, ¿no? Para la gente que vive con los dispositivos en la mano, porque ustedes las bajan gratuitas, oyen las 3 lenguas de los libros, los ven animados, y para la academia ha servido muchísimo, porque estamos registrando lenguas, por ejemplo, a los primeros ancianos que estaban en la primera portada que les pasé. Ellos son izcatecos. El izcateco, solo quedan 7 hablantes del izcateco. Nosotros hicimos ya un registro de lo que queda de la lengua en un libro muy pequeño, con 5 adivinanzas y numerar del 1 al 20. Es lo único que pudimos rescatar del izcateco. Pero bueno, a la academia ya le va a servir, y cómo de verdad estamos siendo empáticos y receptivos hacia lo que estamos extrayendo. Los indígenas ya no están tan mal, ¿eh? Ya no están dejando que llegue cualquiera y extraiga. Una de mis alumnas ya lo comprobó, y estoy asesorando su tesis, y le dije, ve, y ya hubo muchas trabas, no la van a aceptar, ya vimos cómo va a entrar, ¿no? Está muy bien, pero no es tan simple. No soy yo diseñador y voy a llegar y tú me vas a aceptar y yo te voy a cambiar la vida, no. Entonces, incidir socialmente como desde nuestra disciplina sí se puede. Es difícil un poco, pero si tenemos paciencia, o sea, yo llevo 10 años, ¿no? Entonces, por eso puedo hablar con tanta seguridad de que podemos y lo hemos hecho. ¿Qué otra cosa ha pasado? Que ahorita el cambio climático, pues es el tema, ¿no? El cambio climático provocado por el antropoceno, los hombres estamos logrando que el mundo se transforme, la ONU dicta que los países poderosos le den dinero a los pobres, pero luego viene COVID y dicen que no usen hidrocarburos, pero mejor usan hidrocarburos porque hay que tener dinero, y luego viene la guerra de Ucrania, y ahorita tenemos una gran guerra donde los países vulnerados siguen sin recibir dinero y los países poderosos están invirtiendo en la guerra, ¿no? Ese es el orden mundial, eso es la globalización, eso es lo que nuestro sistema está permitiendo, pero no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer mucho desde la educación. Yo estoy en niños, pero falta muchísimo, o sea, hay adolescentes, hay adultos, hay muchísimo que hacer. Entonces, este libro es un libro nuevo que es sobre ya más contaminación, cambio climático. Nos estamos metiendo en problemáticas sociales ya diferentes. Este es otro caso, ya tuve contacto con una comunidad, buscar talento en la misma comunidad. Esta chica es una indígena que hace las ilustraciones de su libro, escribe sus historias, pero no sé si saben que hubo ahorita un problema con los narcotraficantes en Chiapas, y que pues aislaron pueblos. Bueno, yo perdí la comunicación con Katia. Hasta hoy no la he podido tener. Estábamos haciendo un libro, está aislada por el problema del narcotráfico, pero bueno, talento hay donde esté. No me voy a ir a meter donde están los narcotraficantes, es algo muy complicado, tampoco con las desaparecidas, aunque trabajo con defensoras de derechos humanos y hemos hecho libros con ellas. Pero bueno, este es un caso difícil. Otra cosa es esto, cuando ellos, por ejemplo, el maestro Oscar me dio su libro y lo dio ilustrado, entonces para ilustrar la olla, pues hizo esa olla, ¿no? Y yo podría haberle dicho, no, yo te mando a hacer la olla con otro ilustrador, y lo que hicimos fue incluir la olla en los dibujos para que
su dibujo fuera parte de la ilustración de su libro, ¿no? Entonces, no somos mejores, no les vamos a cambiar su forma de ver. Si él dibuja así, así dibuja. Podemos incluirlo y es como empezamos a hacer comunidad. Entonces, diseñadores que queremos incidir socialmente, tenemos que tener proyectos pensados desde la comunidad, ¿sí? Y lograr pertenecer a la comunidad. Es tan rico, o sea, es tan gratificante trabajar así y conocer a esta gente. Después, bueno, hemos hecho ya libros, esto ha trascendido tanto que estamos haciendo libros también ya sobre las comunidades indígenas que ya no hablan español, sino que hablan inglés y su lengua y que ya están haciendo comunidad. Este es en Ohio, ¿no? Este es un otomí del Valle del Mezquital. ¿Y qué hacemos? Pues nuestra responsabilidad, retomar las imágenes, lo que representa la comunidad, cómo viven en Ohio, ¿no? Cómo hay la tiendita, pues una es muy americana. Entonces, eso también. Estamos comprometidos con atender lo que ellos quieren, lo que les identifica, no lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Eso es como lo más importante. Esos son 2 libros que yo hice también ya para el CIESAS en Chiapas, pero bueno, básicamente espero haber logrado lo que quería, que entiendan, sí existen los ODS, sí podemos incidir, pero desde nuestras propias limitantes. Tenemos 2 opciones: armar equipos interdisciplinarios o estudiar. Yo estudié diseño, pero llevo 2 maestrías que tienen otra disciplina, pero no he abandonado el diseño, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer algo con el arte, pero requieren de saber de comunidades indígenas, pueden tomar otra especialidad en otra área de conocimiento sin abandonar su labor. O sea, yo no dejo de ser diseñadora gráfica, no quiero ser diseñadora gráfica, pero tuve que estudiar historia de Mesoamérica o acción humanitaria para hacer redes. Yo creo que la clave de los proyectos exitosos es hacer redes horizontales de gente que tenga pensamiento común, que es lo que yo he logrado. Trabajo con pura gente que busca el bienestar hasta donde se pueda de su comunidad o de lo poquito que podamos incidir en la conciencia y el pensamiento crítico de los jóvenes y los niños. Creo que lo podemos hacer. Y hablo de niños urbanos y niños con problemáticas locales de sus países, como las eólicas, que estamos ahorita enseñándoles cómo regenerar la tierra, qué van a hacer con la basura eólica, que ya es un problema en Estados Unidos y un problema en Europa, ¿no? Cómo están enterrando en 1,5 kilómetros abajo las palas de las eólicas y nadie sabe. Bueno, esos niños ya tienen que saber que van a vivir con palas enterradas, que esas eólicas se van a echar a perder, que fueron un negocio, ¿no? Entonces, sus derechos humanos. Si queremos hacer proyectos sociales, tenemos que conocer la constitución política, todas las leyes que hay según no toda la constitución, pero si voy a trabajar con indígenas, hay un apartado de indígenas. Si voy a trabajar cambio climático, hay un apartado de cambio climático. En México, y hay muchos llamados internacionales que cambian porque el capitalismo manda y aquí los intereses van cambiando, ¿no? Entonces, la ONU hace un esfuerzo, dicta, después vienen los países y lo mueven como les conviene y así está caminando el mundo. Y pues yo creo que esperanza para que podamos hacer algo desde el diseño sí hay. Es lo único que quería yo invitarlos, que se sumen. Necesitamos mucha ayuda ahí, pero necesitamos que piensen desde la comunidad, para la comunidad, y eso después traerlo a los demás. Si no, no importa, podemos seguir haciendo diseño a globalizado, ¿no? Que sirve a cómo funciona la sociedad, camina la sociedad, pero hay un área en la que podemos incidir que no estamos viendo y que yo les quería presentar porque existe. Yo llevo 10 años trabajando en eso y es importante, sigue siendo algo importante que necesita atención y pues bueno, ya, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por acá se ve. Gracias. Pues más que preguntas, quisiera un par de recomendaciones, porque mi proyecto tiene que ver igual con trabajo con comunidades indígenas, y una sería, ¿de qué manera puede uno hacer ese primer acercamiento a la comunidad? O sea,
finalmente yo traigo una idea de lo que creo que les puede servir, pero quiero hacer ese acercamiento de la manera más respetuosa y abierta posible. Entonces, si pudiera darme algunos tips para cómo acercarme a las comunidades, sería una. Y la otra recomendación sería respecto a cómo abordar el proyecto para que no recaiga en extractivismo cultural. Porque a mí me interesa mucho no como ir en el plan de yo como los capacito o lo que yo les doy, que claro que puede haber un intercambio de saberes, pero también desde la firme creencia que también nosotros nos podemos nutrir mucho de sus conocimientos, pero que no termine siendo extractivismo cultural. Sí, mira, Freire tiene una metodología, no sé si la conocen. Él habla de la dialógica. Él dice que si tú no dialogas con la comunidad en la que vas a intervenir, no vas a tener ningún éxito, ¿sí? Yo lo dije, pero la interdisciplina es uno de tus caminos. No sé cuál es tu proyecto ni cómo quieras incidir, pero si me lo dices sería más fácil, más o menos. Artesanas textiles. No estoy tan segura. Hay mucho extractivismo en el textil, lo hizo mucho la Ibero, hay muchas ya gente que vende textiles, ¿no? Y utiliza a las artesanas como tú dices, pero realmente las artesanas tienen su código de comunicación, de color y de lenguaje, y ellos lo hacen. Puedes o no entenderlo. Va a estar muy difícil que entres en una comunidad textil porque ya está muy trabajado. Tendríamos que ver exactamente qué quieres, pero un camino es acercarte a los académicos que pueden ser de la Ibero, hay muchos que ya han trabajado textil. No sé si en la UNAM ahí sí no conozco, pero seguro hay alguien que esté trabajando ya lo de textiles con comunidades, pero que no sean diseñadores, ¿no? O sea, una antropóloga, un etnólogo, ¿no? No un diseñador industrial, porque esos son como lo que tú dices, los que ahorita no son muy queridos porque extrajeron y están haciendo negocio, ¿no? Entonces, un antropólogo, un etnólogo de las zonas, no sé cuál sea la zona que estés trabajando, pero la que más trabajaron ellos fue Cuetzalan, Puebla y estas cosas. Chiapas no está tan trabajado en textil, ¿no? Porque son más difíciles de acceder. Entonces, una recomendación es que consigas un investigador que ya los conozca, que te pueda introducir. Si no tienes prisa, pues empezar a visitar con ellos para que te reconozcan, que no es nuestro caso, ¿no? Que cuando tienes prisa tienes que echar mano del que ya los conoce y él te puede introducir. Y tal vez tú directamente no lo puedes hacer. Vas a tener a él como mediador entre la comunidad y tú. Y te los vas ganando de a poco. Cuando ellos se den cuenta que tú no vas a abusar, que eso ya depende de ti, de la ética, la empatía y la moral, ¿no? Que tenga cada quien. Cuando ellos se den cuenta que no vas así, cuando tú les retroalimentes de alguna manera, te van a ayudar. Yo tengo ahorita un proyecto de cojines, no porque no me interesa la parte académica, solo fui a la comunidad y le dije, hágame 200 cojines bordados, 200 cuadros, porque yo voy a hacer unos cojines, pero le voy a pagar por cada cojín comprado, entonces pues ya estamos haciendo ahí, es otra cosa. Entonces yo los voy a ayudar, no tienen ningún problema, ¿no? Entonces activó a muchísima gente para que hicieran los 100 cojines. Yo también creo que es un tema ya muy visto, depende de la zona. No sé cuál sea tu zona, pero yo te invitaría a que primero veas si ya hay trabajos, o no sé si ya viste que hay trabajos. No. Pero es que ahí está bien difícil, porque ellas ya tienen proceso creativo y ellas ya tienen lenguaje, ¿eh? Más bien, ahí habría que ver qué es lo que quieres rescatar exactamente. A lo mejor sus saberes, irte directo a los saberes, porque si tú les dices, yo te voy a ayudar a tu proceso creativo, te van a decir, yo ya tengo un proceso creativo, no necesito que me ayudes.
¿no? Esa es la parte que yo les dije, es muy peligroso llegar. Esas frases que yo no son mías, de si yo llego y me creo el ser que los voy a rescatar, son de Freire. Esas frases son de Freire, ¿no? Entonces, es real, tú tienes que llegar en una actitud muy humilde, ¿no? Muy de reconocimiento de sus saberes, y entonces después decirle, quiero que tus saberes salgan a la luz, o tú me ayudarías a que tus saberes sirvieran para algo, o sí, no, yo quiero que mezclar el proceso creativo con tus saberes, porque ellos ya tienen un proceso creativo, ahí es peligroso, ¿no? Pero pues te van a aceptar según tu disposición, eso te lo aseguro. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no. Bueno, vamos a darle un aplauso, perdón. Que ya se quieren ir. Ya se quieren ir. Un aplauso a la maestra Larragoitia. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí este día.